buenas tardes. Nosotras somos Mariana Patiño Benavides y Mariana Estefanía Taques Carrero. Hoy queremos presentar nuestro libro titulado El vacío y el renacer. En este proyecto analicemos las ideas más importantes del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, especialmente a partir de sus libros La Gaya Ciencia y Así habló Zaratustra. A través de ellas exploramos cómo el pensamiento de Friedrich Nietzsche pasa del nihilismo, que es decir, la pérdida del sentido, hacia el nacimiento del superhombre, que es un ser capaz de crear sus propios valores. Ahora daremos la introducción a nuestro libro. Nuestro libro está dividido en dos partes. La primera se centra en la Gaya Ciencia, donde Friedrich Nietzsche anuncia la muerte de Dios y muestra el vacío que le deja al ser humano. En la segunda parte está inspirada por la obra Así habló Zaratustra, que explica cómo este vacío puede transformarse en una oportunidad para el renacer del hombre y el surgimiento del superhombre. A través de cada capítulo buscamos mostrar cómo el pensamiento de Nietzsche sigue siendo actual, porque esto nos invita a cuestionar y a no depender de verdades impuestas y a crear nuestro propio camino. En este primer capítulo, llamado El anuncio del cambio, inspirado en el aforismo 108, Nuevas luchas, Friedrich Nietzsche empieza a preparar el terreno para un cambio del pensamiento occidental. Nos habla de cómo el hombre ha vivido durante siglos aferrado a verdades que ni él mismo entiende, pero las obedece. La fe ciega, que dice Friedrich Nietzsche, ya no basta ahora para el ser humano, sino que tiene que pensar por sí mismo. Tiene que ser capaz de crear sus propios valores. Estas nuevas luchas no son guerras físicas, sino batallas interiores del pensamiento, del espíritu y de la conciencia. Nuestro filósofo nos propone liberarnos del pensamiento tradicional y dejar atrás la comodidad de las creencias heredadas. En este capítulo 1, el punto de partida de todo es el anuncio de que el hombre debe prepararse para un camino profundo. Capítulo 2, la caída de Dios y el vacío del hombre. Aforismo 125, el loco. Aquí trabajamos la frase más famosa de Nietzsche: Dios ha muerto. Pero no se trata de una muerte literal, sino más como algo simbólico que representa el momento en el que el hombre se da cuenta que ya no puede depender de las verdades absolutas para vivir. El aforismo El loco muestra a quien comprende que la humanidad ha perdido su guía, y en el mayor de los acontecimientos, Friedrich Nietzsche nos dice que aunque al principio el vacío puede ser doloroso, también tiene que convertirse en una oportunidad de renacer. Es el inicio de una época donde el hombre tiene que crear su propio destino, tiene que ser el creador de su propia vida sin esperar a que ninguna persona te ayude o alguna divinidad sea el que lo haga. En este capítulo 3, llamado El puente hacia el superhombre, después de la caída de las viejas creencias, el ser humano queda frente a un vacío, pero Friedrich Nietzsche no ve ese vacío como un fin, sino como una posibilidad de empezar de nuevo. Aquí aparece la idea del superhombre, aquel que se atreve a cruzar este puente entre lo que puede llegar y lo que puede llegar a ser. El superhombre representa la superación y la valentía de crear el sentido en medio del caos. Ya no vive bajo mandatos ni culpas, sino desde su libertad. En este capítulo cierra la primera parte de nuestro libro y conecta con la segunda parte, que aparece Zaratustra, el mensajero del nuevo sentido. En esta parte 2, Así habló Zaratustra. En esta segunda parte analizamos 3 capítulos del libro: Así habló Zaratustra, el nacimiento del superhombre, los dispensadores del cuerpo y el nuevo ídolo. Aquí Nietzsche representa al superhombre como el ideal del ser humano libre, creador y afirmador de la vida. Capítulo 4, el nacimiento del superhombre. Zaratustra baja de la montaña para enseñar al hombre que su destino es transformarse. El superhombre no es un dios ni un héroe perfecto, sino una metáfora del que se atreve a crear nuevos valores, como dice Nietzsche. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, un puente, no la meta. Esto significa que el ser humano actual todavía está en este camino. Tiene que aprender a superar sus miedos, sus dependencias y las culpas para poder afirmarse como el creador de su propia vida. En este capítulo 5, llamado Los dispensadores del cuerpo, Friedrich Nietzsche nos enseña que el cuerpo no es algo inferior al alma, porque durante los siglos la religión hizo ver esto como una fuente de pecado
pero para Friedrich Nietzsche el cuerpo es sabio porque en él habita voluntad de poder. El superhombre acepta su cuerpo, su deseo y su fuerza, ya no vive para obedecer, sino para afirmar la vida con libertad detrás de nuevos pensamientos. Dice Nietzsche que este es el sabio desconocido desde el cuerpo. Capítulo 6. El nuevo ídolo. Después de la muerte de Dios, el hombre no quedó libre, sino que creó nuevos ídolos y ahora adora al Estado, al poder o al dinero. Nietzsche llama al Estado el más frío de los monstruos porque promete el bienestar a cambio de obediencia. Con esto, Friedrich Nietzsche nos advierte que la libertad verdadera solo llega cuando dejamos de adorar a cualquier forma de autoridad. El superhombre es quien rompe con todos los ídolos y vive su vida con voluntad propia. Como conclusión final, a través de este libro aprendimos que Friedrich Nietzsche no busca destruir a nadie, sino que tengamos que aprender a despertar, a ser nosotros mismos y tenemos que tener nuestra propia libertad sin de perder las creencias que nos pongan o pues nos obliguen a tener. Paso del nihilismo, el superhombre representa el viaje del ser humano hacia su propia creación. Significa que aunque todo parezca perdido, siempre hay una posibilidad de renacer.